La rumorosa, la enfermera fantasma. Conducía mi tráiler a medianoche por la sinuosa carretera de La Rumorosa, ese tramo infame en Baja California, conocido por sus curvas traicioneras y sus historias de espantos. La noche era fría y una neblina espesa se arrastraba sobre el asfalto. Solo el rugido del motor y los latidos acelerados de mi corazón me acompañaban. Había escuchado rumores de apariciones en este camino, pero nunca les di crédito, hasta esa madrugada en que todo cambió. A mitad de una curva peligrosa vi una figura de pie junto al arcén. Era una mujer con uniforme antiguo de enfermera, completamente blanco. Extendía el brazo haciendo señas desesperadas para que me detuviera. Mi primer instinto fue no parar. ¿Quién se atreve a estar sola en este paraje a esas horas? Pero algo en su mirada angustiada me hizo pisar el freno. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando mis faros iluminaron su rostro pálido y ojos suplicantes. Parecía casi translúcida entre la bruma, pero pensé que tal vez era efecto de la niebla y el cansancio. Bajé un poco la ventanilla sin salir del camión. ¿Está usted bien?, pregunté con voz temblorosa. La mujer se acercó lo suficiente para notar detalles extraños. Su ropa estaba impecable pese al polvo del camino, y sus pies estaban descalzos en el suelo helado. Con voz suave, casi un susurro, dijo: «Por favor, ayúdeme. Hubo un accidente más adelante. Hay heridos. Soy enfermera y necesito llegar para ayudarlos». Miré hacia la carretera, pero la niebla era demasiado densa para ver algo. Dudé. Podía ser una trampa. Uno nunca sabe en estas carreteras. Sin embargo, su desesperación parecía tan genuina que venció mi cautela. Le abrió la puerta del copiloto y subió con movimientos lentos. Apenas ocupó el asiento, sentí un olor extraño, mezcla de alcohol medicinal con algo rancio, como flores marchitas. Con un hilo de voz se presentó: «Me llamo Eva». Reanudé la marcha siguiendo sus indicaciones. Eva no hablaba mucho, solo repetía angustiada que debíamos darnos prisa. Intenté hacerle conversación para calmar mis nervios y le pregunté qué hacía sola a esas horas. Respondió que recibió un llamado de emergencia en plena madrugada y no podía negar ayuda. Noté que sus manos temblaban. Quise encender la calefacción para darle calor, pero curiosamente, ella no parecía sentir el frío. Iba concentrada mirando al frente. Tras unos minutos avanzando lentamente, empezó a surgir de la niebla el destello de luces intermitentes. Eran las de un auto volcado a un lado del camino, parpadeando todavía. El corazón se me aceleró. Así que sí había ocurrido un accidente. Detuve el tráiler con cuidado en el acotamiento. Antes de que yo hablara, Eva ya había bajado con un botiquín al hombro. Ni siquiera lo había notado antes, y corrió hacia el coche siniestrado. Salí tras ella con mi linterna. El aire helado de la sierra me golpeó el rostro. Me acerqué al vehículo accidentado, un sedán con el frente destrozado contra la roca. Dentro, un hombre inconsciente y al volante, y en el asiento trasero, una mujer joven que sollozaba débilmente, herida pero despierta. Eva ya estaba junto a ella, revisándola con sorprendente calma. «Tranquila, ya pasó lo peor», le decía con voz serena, mientras vendaba una herida en la cabeza. Me quedé petrificado unos instantes, sin saber qué hacer. Finalmente reaccioné, y fui al otro lado del auto para ayudar a sacar al conductor. Tenía un corte feo en la frente. Entre la enfermera y yo logramos recostarlo con cuidado sobre el pavimento. Él gimió. Seguía vivo. Eva trabajaba con destreza, como si hubiera atendido accidentes toda su vida. Sus manos se movían rápidas y seguras bajo la tenue luz de la luna que se colaba entre la niebla. Al inclinarme para sostener la cabeza del hombre, noté que Eva murmuraba algo parecido a una oración. No distinguí las palabras, pero sentí una extraña paz al oírlas, a pesar de la situación. La joven herida la miraba con lágrimas de gratitud, mientras Eva la tranquilizaba, asegurando que pronto llegaría ayuda.
Le pedí a la chica su teléfono y logré, con dedos torpes, llamar a emergencias para reportar el accidente y dar nuestra ubicación aproximada. Tras lo que parecieron horas, quizá 15 minutos, escuchamos sirenas a lo lejos. Una ambulancia y una patrulla venían en camino. Me giré para hablar con Eva, pero ella ya no estaba junto a nosotros. La busqué con la mirada. No se veía su silueta por ningún lado, ni siquiera iluminada por las sirenas. ¿A dónde fue la enfermera?, pregunté en voz alta, extrañado. La mujer herida me miró confundida. ¿Qué enfermera? Sentí un vuelco en el estómago. La mujer que estaba aquí ayudándonos, la que te vendó. Insistí señalando su cabeza. La chica llevó una mano a la venda blanca perfectamente colocada. Sus ojos se abrieron enormemente. Yo no sé. Recuerdo que perdí el conocimiento un momento y, cuando desperté, usted ya me sacaba del coche. ¿Me vendó usted? Negué con la cabeza, aturdido. Miré la venda. Estaba impecablemente envuelta, como lo haría un profesional. Llamé desesperado. «¡Eva! ¡Eva! ¿Dónde estás?». Los paramédicos que acababan de llegar me tomaron del brazo creyendo que estaba en shock. Uno, al ver los primeros auxilios realizados, comentó: «Quien haya hecho esto, sabe lo que hace. Le salvó la vida. Buen trabajo, señor». Yo apenas podía balbucear que no había sido yo. Mientras los heridos eran atendidos y cargados en la ambulancia, me quedé en silencio a un lado de la carretera, intentando procesar lo ocurrido. Un policía se acercó cuando di mi declaración. Me vio inquieto y puso una mano en mi hombro. «Tranquilo, hizo lo correcto llamándonos. Oiga, ¿dijo que una enfermera apareció para ayudar y luego desapareció?». Asentí, sin saber si sonaba loco. El oficial intercambió una mirada significativa con su compañero. «Ha oído la leyenda, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Mis ojos debieron delatar mi ignorancia. Él suspiró. «Muchos han visto a una mujer vestida de enfermera en esta carretera. Cuentan que es el espíritu de Eva, una enfermera que desapareció en estas montañas hace décadas, cuando acudía a auxiliar un accidente. Desde entonces suele aparecerse cuando hay tragedias, presta ayuda y luego se esfuma». Me quedé helado. Recordé la oración susurrada, la forma en que Eva apareció de la nada y se esfumó sin dejar rastro. Cuando finalmente subí a mi tráiler, ya casi amanecía. El cielo clareaba, pero en mi interior quedaba la sombra de la duda y el asombro. Sobre el asiento del copiloto, noté algo que antes no estaba: un pequeño rosario de cuentas blancas, brillante con la primera luz del día. Lo tomé con dedos temblorosos. Juraría que no era mío. No sé si fue real lo que viví o un sueño extraño, pero allí estaba esa prueba inexplicable. Desde aquella noche, cada vez que conduzco por la Rumorosa, llevo ese rosario colgado del retrovisor. No sé si Eva, la enfermera fantasma, sigue rondando la carretera en busca de almas a las que socorrer, pero sé que yo la vi, que estuve codo a codo con algo que no pertenecía a este mundo. Y mientras continúo mi camino con el amanecer a cuestas, no puedo evitar mirar de reojo el asiento vacío, esperando tal vez volver a verla aparecer entre la niebla, dejando en el aire la pregunta de quién la envió esa noche y si algún día encontrará el camino de regreso a casa. Carretera Saltillo-Monterrey, la pasajera invisible. Siempre he creído que la soledad del camino a altas horas puede jugarnos malas pasadas. Soy trailero desde hace 20 años y he recorrido infinidad de veces la carretera Saltillo-Monterrey, de día y de noche. Conozco cada curva y recta, cada letrero descolorido. También conozco las historias, compañeros que hablan de la muerta de Saltillo, el fantasma de una mujer que se aparece en esta ruta. Siempre asumí que eran cuentos para matar el aburrimiento en la central de carga, pero una madrugada, esa leyenda me encontró a mí. Aquella noche,
Partí de Saltillo alrededor de las 2 de la mañana, con un cargamento que debía entregar al amanecer en Monterrey. Había poca luna y la oscuridad se extendía como un manto espeso sobre el asfalto. Encendí la radio para mantenerme despierto, sintonizando música norteña suave, y ajusté mi amuleto en el espejo retrovisor, un crucifijo que mi esposa me regaló para el viaje. En el asiento del copiloto coloqué un viejo peluche con overol, un hábito que varios traileros tenemos para no ir solos, una broma entre colegas que en el fondo busca ahuyentar la mala suerte. Conduje sin contratiempos la primera hora. A lo lejos, las montañas eran siluetas negras recortadas contra el cielo. De pronto, noté algo extraño. El peluche que llevaba a mi derecha se había caído al piso de la cabina. Era raro, pues lo había acomodado bien. Estiré el brazo en un semáforo para recogerlo, pero no lo alcancé. Decidí que lo haría más adelante en alguna parada segura. No debía distraerme. Al retomar la marcha, el aire dentro de la cabina se sintió de pronto helado, mucho más de lo que el clima exterior justificaba. Subí la ventanilla y ajusté la calefacción, pensando que tal vez entraba corriente por algún hueco. La música empezó a sonar entrecortada con estática, así que apagué la radio, dejándome acompañar solo por el ronroneo del motor y el traqueteo de las llantas. Kilómetros adelante, sentí un cosquilleo incómodo en la nuca, esa sensación de que alguien te observa fijamente. Miré por los espejos retrovisores buscando algún auto detrás. A veces algún conductor se pega demasiado, pero la carretera estaba vacía hasta donde alcanzaba la vista. Intenté sacudirme la paranoia encendiendo un cigarrillo. Inhalé profundo y solté el humo, tratando de relajarme. En eso, mi teléfono vibró con un mensaje de un compañero de la central. ¿A quién llevas contigo? Pensé que ibas solo. Creí que era broma, pero él insistió. En la cámara interna de mi camión habían visto a una mujer sentada en el copiloto. El corazón me dio un vuelco. Con mano temblorosa, abrí la app de la cámara mientras intentaba no salirme del carril. Al cargar la última imagen, mis ojos se abrieron de par en par. En el asiento del copiloto se distinguía la silueta de una mujer con un vestido antiguo de encaje. Su largo cabello negro cubría en parte un rostro pálido. Parpadeé, incrédulo, y en la siguiente imagen, la figura ya no estaba. Una oleada de pánico se apoderó de mí. Reduje la velocidad casi sin notarlo. No puede ser, voy solo, esto no está pasando, repetía en susurros. Quería convencerme de que era un error técnico, alguna interferencia, cualquier explicación lógica. Y entonces, mientras luchaba por mantener la cordura, un suave sollozo rompió el silencio. Provenía de dentro de la cabina. Casi solté el volante del susto. Era un gemido bajo, como el llanto contenido de una mujer. Tragando saliva, llamé con voz débil. «¿Hay alguien aquí?» Por supuesto, no hubo respuesta, solo el sonido del viento afuera y mi corazón retumbando en los oídos. Pensé en detenerme y salir corriendo, pero estaba en medio de la nada, a kilómetros de la gasolinera más cercana. El llanto cesó de repente, dejando un silencio aún más sepulcral. Entonces, llegó un olor penetrante a flores marchitas y tierra húmeda, como aire viciado de pantano o de tumba. Se me revolvió el estómago. Con el rabillo del ojo noté un movimiento tenue, un cambio en la sombra del asiento a mi lado. Me armé de valor y miré directamente al copiloto mientras manejaba apenas a 40 kilómetros por hora. Al principio no vi nada inusual, pero luego, lentamente, vi cómo el cinturón de seguridad del asiento se tensaba y levantaba, ajustándose como si alguien invisible se lo estuviera abrochando. Escuché el sonido metálico del mecanismo retraerse, como cuando un pasajero tira de él para abrocharlo. Un escalofrío me subió por la columna. Apreté el crucifijo de mi cuello y empecé a recitar una oración en susurros, la única que recordaba. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno.
La repetí una y otra vez, con voz quebrada. De pronto, el cinturón del copiloto se soltó de golpe, como si lo que lo jalaba hubiera desaparecido. Un segundo después, se escuchó un golpe seco en la puerta del copiloto, como si alguien la hubiera azotado al salir. Solté un grito ahogado y pisé el freno con fuerza, deteniendo el tráiler en medio del camino, con las intermitentes encendidas. Temblaba de pies a cabeza. Tomé la linterna y revisé todo el interior. Debajo de los asientos, detrás del mío, el compartimento de descanso. Nada, absolutamente nada fuera de lugar, salvo el peluche, tirado en el piso como recordatorio de que empezó el viaje en el asiento, y en algún momento fue desplazado. Me atreví a abrir un poco la ventanilla y asomar a la noche. Un viento helado del desierto soplaba, trayendo un silencio pesado. No se veía ningún alma, ningún vehículo, nada. Solo la cinta asfáltica iluminada por las luces rojas parpadeantes de mi tráiler. Recuperé el aliento y decidí continuar. Quedarme parado allí me parecía peor. Arranqué de nuevo, esta vez rezando en voz alta todo lo que sabía. Finalmente, tras un último tramo que se hizo eterno, las luces distantes de Monterrey aparecieron en el horizonte. Nunca me alegró tanto ver la civilización. Entregué la carga antes de la hora prevista, pero no mencioné nada a los encargados. De regreso a la terminal, mis compañeros me esperaban ansiosos. Me mostraron el video de la cámara. Allí estaba, por unos segundos, la mujer de rostro borroso sentada a mi lado. Luego, en un parpadeo, ya no estaba. Repetí 1000 veces que jamás la vi directamente, pero todos sabíamos que algo inexplicable sucedió. Desde entonces, no viajo sin mi peluche u otro objeto ocupando ese asiento. Algunos colegas incluso ponen maniquíes o recortes con forma humana por la misma razón. Ríete si quieres, yo también me burlaba, hasta que me tocó vivirlo. Ahora, cada vez que cruzo de Saltillo a Monterrey de noche, miro de reojo ese asiento vacío, deseando no encontrar nunca más a la pasajera invisible que casi me hizo perder la razón. Aún así, en mis pesadillas la veo sentada a mi lado, tras un velo negro, preguntando en silencio si la puedo llevar a casa. Y siempre me despierto sin saber qué habría pasado, si aquella noche no hubiera llevado conmigo ese amuleto, o si ella decidiera volver por algún camino más. La duda me acompaña en cada viaje tanto o más que mi propia sombra. Ruta 666. El camión infernal. Conducía solo por una carretera desierta del suroeste de Estados Unidos, la vieja Ruta 666, conocida como la Carretera del Diablo. Pasada la medianoche, no había visto otro vehículo en más de una hora. Mi viejo sedán avanzaba tragando kilómetros de asfalto recto, rodeado de un paisaje árido de matorrales y rocas iluminados por la pálida luz lunar. El tramo era tan solitario que la radio apenas captaba señal. Solo se oía estática intermitente y algún estribillo distorsionado de country. A pesar de lo remoto del lugar, no podía evitar sentir inquietud. Conocía las leyendas de esta ruta maldita, historias de camioneros que hablaban de perros infernales y extrañas desapariciones en la vieja Ruta 666, y sobre todo, de un camión fantasma que acechaba a los viajeros nocturnos. Pensé que eran cuentos para turistas, pero mis manos aferradas al volante con tensión contaban otra historia. La noche era clara, pero una sensación de amenaza flotaba en el aire tibio del desierto. De repente, el motor dio un tirón brusco, como si algo lo jalara hacia atrás. Las luces del tablero parpadearon. Solté un improperio y reduje la velocidad, orillándome. Aceleré en neutral y el motor rugió normal de nuevo. Suspiré, aliviado pensando en un fallo momentáneo. Volví a la carretera, acelerando a unas 60 millas por hora. Entonces los vi, 2 puntos de luz emergiendo detrás de mí. Faros. Al principio sentí alivio de no estar completamente solo.
Otro conductor venía tras de mí, pero el alivio se transformó en desconcierto al notar la velocidad de aquellos faros. En segundos, pasaron de destellos lejanos a reflectores enormes inundando mi espejo. El vehículo tras de mí era un camión, pero no cualquiera. Un tráiler enorme, antiguo, con la parrilla frontal ancha y redondeada de los modelos de los 50. Sus faros brillaban con intensidad cegadora y venía arrasándolo todo. Di un volantazo al carril derecho, mientras aquel monstruo de acero me rebasaba a toda velocidad, rugiendo como una bestia. El viento sacudió mi coche, haciéndolo tambalear. Alcancé a ver la plataforma oxidada del camión y noté que no remolcaba nada. Era solo la cabina tractora, sin carga. Imprudente loco, grité con el corazón en la garganta. El camión siguió adelante, devorando carretera. Cuando recuperé el control, disminuí la velocidad, dudando si seguirlo a distancia. La recta parecía interminable y el camión se distanciaba más y más, hasta que, inexplicablemente, sus luces desaparecieron. Fruncí el ceño. No había salidas ni curvas donde esconderse. Simplemente se esfumó. Un escalofrío me recorrió. Me dije que quizá había doblado en un camino secundario que no noté, o que la perspectiva me engañó. Continué con cautela. Pasaron unos 10 minutos. Mis nervios empezaban a calmarse cuando, de la nada, mis faros iluminaron algo que me heló la sangre. A unos 100 metros, cruzado en medio de la carretera, estaba aquel mismo camión. Imposible. No podía haber aparecido frente a mí, a menos que hubiese dado la vuelta completa o surgido de la tierra. Pisé el freno a fondo y giré el volante. Los neumáticos chirriaron mientras esquivaba por un pelo la inmensa mole atravesada. Mi coche derrapó saliéndose parcialmente del camino y deteniéndose en la gravilla del arcén. El corazón me latía con furia. Miré atrás, esperando ver al conductor bajar furioso, pero lo que vi me dejó helado. La cabina del camión estaba a oscuras. No se distinguía figura alguna tras el parabrisas. Los faros se encendieron de golpe, apuntándome como ojos de depredador sobre su presa. En ese instante, supe que aquello no era un conductor imprudente cualquiera. Un instinto de supervivencia se activó. Metí reversa con desesperación, mientras las ruedas patinaban en el polvo. El camión bramó ensordecedoramente y comenzó a avanzar lento, girando para alinearse de frente hacia mí. Alcancé la carretera de nuevo y, sin pensar, hice un giro en U brusco para huir en dirección opuesta a la original, de regreso por donde vine. Aceleré a fondo. Detrás oía el rugido del camión acelerando también. Sus luces me bañaban en resplandor blanco, cada vez más cerca. Mi sedán se estremecía al límite. La aguja marcaba 90 miles per hour. Aún así, esos faros seguían pegados, acortando distancia. Con el rabillo del ojo vi la parte delantera del camión relucir y, por un aterrador momento, me pareció distinguir una forma macabra en su parrilla, como un rostro deformado por la furia, con faros por ojos y la defensa formando una mueca dentada. El claxon del tráiler sonó, agudo y prolongado, taladrando mis oídos. Era un aullido demencial. Sentía el acero acercándose. En cualquier segundo me embestiría. De pronto recordé algo que un anciano gasolinero me dijo al partir horas antes. Si algo extraño te pasa en la ruta 666, no sigas en línea recta, sal del camino y no mires atrás. En ese momento, esas palabras cobraron sentido. Con manos sudorosas, mantuve el control lo justo para divisar un desvío de tierra a la derecha, poco más que una brecha. No lo dudé. Giré bruscamente saliendo del asfalto. Mi coche saltó al camino de tierra y las sacudidas casi me hacen volcar, pero logré mantenerlo unos metros entre la maleza. Apagué luces y motor instintivamente, hundiéndome en el asiento, conteniendo la respiración. Por un momento, solo escuché el eco de mi huida. Luego,
Lo vi pasar. El camión infernal siguió de largo por la carretera principal, a toda velocidad, sin detenerse. Sus faros iluminaron fugazmente el terreno mientras se alejaba. En la penumbra, casi juraría que no llevaba placas, ni número alguno. Esperé varios minutos en completo silencio, temiendo que regresara a buscarme. El silencio tras su paso era tan profundo que oía mi corazón y el tic-tac de mi reloj. Finalmente, reuní valor para encender de nuevo el auto. Regresé con cautela a la carretera, mirando en ambas direcciones. Ni rastro del camión. No sabía qué hacer. Seguir adelante por la ruta maldita o desandar hasta el pueblo más cercano. Opté por lo segundo. Ya habría tiempo de entregar mi encargo, pero no de recuperar la vida si la perdía. Di media vuelta, aún temblando, y conduje de regreso con las luces altas, esperando no volver a ver esos malditos faros tras de mí. Llegué al amanecer a una estación de servicio abandonada, donde decidí esperar a plena luz del día. Había un letrero viejo y agujereado, US 491, Former Route 666. Sentado en el cofre, vi salir el sol teñir el horizonte de naranjas y rosas. La luz trajo algo de calma, pero no respuestas. Revisé mi coche. Tenía arañazos profundos en la cajuela y el parachoques abollado, como si algo lo hubiera rozado con fuerza. Uñas de acero rasgándolo cuando casi me alcanzó. Nunca supe qué me persiguió en aquella carretera. Algunos dicen que era el mismo diablo conduciendo su carruaje. Otros, que el terror de tantas muertes en la ruta tomó forma en ese camión fantasma. Solo sé que escapé por poco, y que en las noches aún sueño con dos faros brillando en mi espejo, acercándose demasiado rápido. Me despierto con el claxon resonando en mis oídos y el pecho oprimido, preguntándome si, de no haber girado a tiempo, sería yo ahora otro desaparecido más de la vieja Ruta 666. La mujer de la blusa celeste. Buenas noches, señor Williams. Le saluda Daphne, fiel oyente de su podcast Carreteras de la Oscuridad. Esta historia la escribo con el pulso tembloroso, pues incluso ahora, al recordarla, siento un escalofrío en la espalda. Vengo de una familia de traileros. Mi padre y mi abuelo recorrieron innumerables kilómetros por las rutas más inhóspitas de mi país. Sin embargo, yo apenas llevo 3 años en este oficio. Todo comenzó una madrugada de lluvia, cuando me dirigía a entregar materiales industriales a una planta situada en un lugar bastante apartado. Había conducido por horas sin descansar, pero estaba decidida a llegar a tiempo. La carretera estaba oscura, apenas veía a un par de metros delante del tráiler. En un tramo cercano a un viejo puente, vi la silueta de una mujer haciendo señas para que me detuviera. Tenía una blusa celeste, empapada por la lluvia, y su gesto reflejaba desesperación. Me detuve, a pesar de que siempre me he prometido no recoger extraños en la carretera. Sin embargo, la expresión de esa mujer me hizo sentir compasión. Al subir a la cabina no habló de inmediato, solo tiritaba. Yo le ofrecí una toalla y algo de café. Cuando por fin se calmó un poco, me dijo su nombre, Annabel. Tenía la voz ronca, casi apagada. Dijo que necesitaba llegar al próximo poblado, que su auto había sufrido un percance más atrás. Conduje en silencio un rato. De pronto escuché una respiración entrecortada y me giré para preguntarle si se sentía bien. Fue entonces que noté que no estaba a mi lado. Pensé que era una alucinación por el cansancio. Me asusté. Sin embargo, la toalla continuaba doblada en el asiento del copiloto, húmeda. Convencida de que mi mente me estaba jugando una broma, continué la ruta. Al llegar a la siguiente parada, bajé para revisar las llantas y las luces traseras. Fue cuando vi, en el espejo lateral, esa misma mujer de la blusa celeste parada detrás de la caja del tráiler. Su rostro estaba empapado y pálido, sus ojos casi sin vida. Di un salto y me llevé la mano al pecho. Entonces, escuché cómo susurró.
¿Por qué no te detuviste antes? Yo no quería morir. Acto seguido, desapareció. El impacto me dejó fría. Reanudé la marcha, pero apenas podía sostener con firmeza el volante. Cuando al fin llegué al poblado, conté lo sucedido a uno de los lugareños. Me miró con seriedad y comentó que cada año, cerca de ese puente, se aparecía el espectro de una mujer que había muerto en un accidente automovilístico una noche de tormenta. Su coche terminó en el río y nunca encontraron su cuerpo. Decían que, al parecer, seguía pidiendo ayuda. Desde entonces, señor Williams, no dejo de pensar en qué hubiera pasado si aquel día la hubiese visto antes, o si podría haber hecho algo diferente. Lo que sí sé es que su rostro nunca se borrará de mi memoria, y cada vez que hay tormenta, recuerdo esa blusa celeste brillando bajo la lluvia, y siento culpa por no haberla visto a tiempo. Continuamos con el siguiente relato. El pasajero sin retorno. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Adrián, y soy conductor de autobuses intermunicipales desde hace 2 décadas. Mi ruta habitual recorre carreteras que serpentean entre bosques y montañas. Un panorama solitario que, más de una vez, me ha puesto la piel de gallina. Una noche, al arrancar desde la terminal, noté que subió un pasajero de aspecto muy cansado. Vestía un traje algo pasado de moda, pero no era algo en lo que me fuera a fijar mucho. Pagó su boleto en silencio y se sentó en la parte trasera. Durante el trayecto paré en los lugares de costumbre. A cada parada, el bus vaciaba un poco más, pero ese sujeto de traje gris permanecía en el fondo, con la mirada perdida. Pasadas las 11, llegué a la última estación. Todos habían bajado, excepto él. Fui hasta el pasillo trasero a pedirle que se retirara, pues debía cerrar la unidad y reportarme al despachador. Pero noté algo extraño. Su piel tenía un tono blanquecino, casi traslúcido, y parecía que no respiraba. Cuando le toqué el hombro, me habló sin mirarme. Sé que no puedo irme, no tengo un lugar a donde llegar. En ese momento, el pánico me invadió. Pensé que tal vez estaba enfermo o desorientado, así que lo invité a bajar y lo conduje hasta la oficina de la estación. Uno de los vigilantes me dijo que, años atrás, un hombre con esas mismas facciones había fallecido en un accidente en aquella ruta, y desde entonces, al parecer, se aparecía cada cierto tiempo, tomando un autobús para volver a casa, sin conseguirlo nunca. Lo más perturbador fue lo que vino después. Al volver para ver si el hombre seguía en el bus, lo encontré sentado en el mismo puesto, con los ojos cerrados. De pronto, abrió los párpados y dijo: «Necesito llegar a ver a mi esposa. Prometí volver». Acto seguido, se levantó y caminó hasta la puerta abierta del bus. Sin embargo, no bajó. Desapareció justo en el escalón, ante mis ojos atónitos. Esa noche me quedé sin habla. Sentí compasión por ese pasajero sin retorno, condenado, quizá, a deambular en busca de una promesa rota. A veces, en estas carreteras silenciosas, me asalta la impresión de verlo en la última fila, esperando paciente el momento de bajar en una parada que ya no existe. Continuamos con el siguiente relato. Luces en la cañada. Señor Williams, qué gusto saludarle. Soy Beatriz, periodista freelance. En un par de ocasiones tuve que cubrir reportajes de accidentes en sitios muy remotos. Fue ahí donde viví un suceso que me dejó impactada hasta la fecha. Había recibido el tip de que unos excursionistas habían desaparecido en una cañada atravesada por una vieja carretera. Acudimos de inmediato, yo, mi camarógrafo y un guía local. Cuando llegamos, notamos el ambiente extraño. La niebla era tan espesa que apenas distinguíamos nuestros pasos. Recorrimos un trecho de asfalto roto, con vegetación que brotaba entre las grietas del camino, hasta que vimos algo que, en un principio, parecía un accidente. Había restos de lo que parecía ser un campamento. Entre la maleza, se veían mochilas rotas y sacos de dormir. De pronto, una luz intensa como de bengalas iluminó la cañada y escuchamos una voz que gritaba pidiendo ayuda.
Corrimos, convencidos de que alguien seguía con vida. Sin embargo, cuando llegamos al fondo del barranco, no encontramos a nadie, únicamente un eco espectral retumbando. La niebla pareció volverse más densa, como si nos quisiera tragar. Mi camarógrafo, aterrorizado, me señaló algo entre las rocas. Eran huellas de pisadas descalzas y una especie de surco, como si hubiesen arrastrado algo pesado. El guía, un hombre de campo, palideció. Dijo que ese lugar tenía fama de tragarse a la gente y que, tiempo atrás, una caravana de viajeros se había perdido en el mismo punto, sin que jamás los hallaran. De pronto, vimos unas luces centelleantes a lo lejos. Pensando que se trataba de nuestros compañeros, fuimos hacia ellas, pero a medida que avanzábamos, la carretera parecía alargarse, como si jugara con nosotros. Jamás llegábamos a las luces. El guía exclamó que, tal vez, caminábamos dentro de un bucle. Recuerdo que sentí tanto miedo que apenas podía respirar. Al final, hartos de perseguir esas extrañas luminiscencias, decidimos retroceder. Nos tomó más de una hora encontrar la salida de la cañada. Cuando volvimos a la civilización, supe que la policía local retomó el caso de los excursionistas desaparecidos, pero no hallaron rastro alguno. Creo, señor Williams, que esas luces pertenecen a algo más allá de nuestra comprensión, y que muchos de los que las siguen quedan atrapados allí, sin poder regresar jamás. Continuamos con el siguiente relato. El guardián del puente viejo. Señor Williams, reciba mis saludos. Mi nombre es Santiago, y trabajo como vigilante nocturno en un peaje de la autopista. Este relato que comparto sucedió en un puente viejo que, aunque ya está en desuso, todavía guarda leyendas oscuras. La empresa me envió a revisar las estructuras colindantes y hacer un informe sobre la posibilidad de restaurar aquel paso. Cuando llegué, todo estaba en ruinas, barandas oxidadas, tablones rotos y un silencio sepulcral que lo envolvía. Iba tomando fotos y apuntes cuando sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi a un hombre alto, con un chaleco reflectante desgastado. Me saludó con cortesía y dijo que era el guardián del puente. No era oficial ni formaba parte de mi equipo, pero me quedé conversando. Me contó que solía trabajar en la construcción de ese paso décadas atrás y que sentía que su espíritu estaba atado allí. En un principio, pensé que hablaba en sentido poético, pero sus ojos reflejaban una tristeza inmensa. Le pregunté si vivía cerca y me contestó que no, que solo estaba allí cuidando a los que pasaban para que no cayeran al abismo. Al inspeccionar la estructura principal, me distraje tomando notas. En eso pisé una tabla carcomida y estuve a punto de caer al vacío. Un viento helado me golpeó el rostro mientras me veía suspendido por mis propias manos. De pronto, sentí un tirón poderoso en la espalda. Era el hombre del chaleco viejo, que con fuerza imposible me sacó de la caída. Lo más extraño llegó después. Le di las gracias, temblando, y cuando levanté la mirada, él tenía una expresión de calma total. Dijo: «Mi promesa no está cumplida hasta que todos pasen seguros». Y acto seguido, se esfumó como neblina. Yo, atónito, quedé allí sin saber si había tenido una alucinación. Pero al revisar las fotos en mi cámara, noté en una de las tomas la silueta de ese hombre, mirando directamente al objetivo, con esos ojos cargados de tristeza. Desde entonces, me pregunto cuántas almas habrá salvado en este viejo puente. Sé que su cuerpo probablemente dejó este mundo hace mucho, pero su espíritu permanece custodiando a incautos como yo, que ignoran los peligros de una estructura condenada. Es extraño saber que no todos los fantasmas hieren. Algunos, señor Williams, eligen proteger. Continuamos con la siguiente historia. El perro en la llanura. Buenas noches, señor Williams. Me llamo René y soy trailero de larga distancia. Hace unos años me tocó atravesar una carretera casi desértica. Recuerdo que era mediodía y el calor sofocante me hacía sudar a chorros. El paisaje era monótono.
arena, matorrales secos y un cielo que parecía derretirse. En medio de aquella soledad, divisé a un perro negro en la cuneta. Estaba flaco y se le marcaban las costillas. Se me partió el alma y, aunque no es aconsejable detenerse en sitios remotos, lo hice. Bajé del tráiler, le di un poco de agua y algo de comida. El animal bebió y comió con ansias. En lugar de alejarse, se quedó mirándome. Decidí llevarlo conmigo hasta la próxima estación de servicio para ver si alguien podía adoptarlo. Así pues, el perro saltó a la cabina sin dudarlo. Manejar con su compañía me tranquilizaba. Era como una presencia que me aliviaba la soledad. De pronto, comenzó a anochecer. La temperatura bajó drásticamente y un viento inquietante soplaba por la llanura. El perro empezó a ladrar de forma nerviosa, mirando hacia un costado de la carretera. Al enfocar con las luces, vi a una persona parada en el arcén, pero su figura se veía borrosa, como si flotara. Sentí un escalofrío. Algo dentro de mí me gritaba que no parara, pero el perro seguía ladrando, apuntando con su hocico hacia esa silueta. Fue cuestión de segundos. Cuando estaba a unos metros de la figura, el perro saltó de mi cabina y corrió hacia ella. Grité intentando detenerlo, pero se perdió en la oscuridad. Frené en seco, bajé con la linterna y lo llamé desesperadamente. Nada, ni rastro de mi compañero de 4 patas, ni de aquella extraña sombra. Con el alma en vilo, avancé algunos pasos. Oí un leve gemido que provenía de atrás de una duna. Al acercarme, encontré una hendidura en la tierra, como un viejo pozo. El perro había caído allí. Corrí a buscar una soga en mi tráiler y lo rescaté. Pero cuando lo saqué, no vi a nadie más. Solo quedaba ese hueco que, de haber caído yo, quizá no la habría contado. Me sobrecogió pensar que el perro, en realidad, me había salvado de seguir a esa figura hasta la trampa. Cuando llegué a la estación de servicio, el perro ya no estaba en la cabina. Parecía haberse desvanecido. Pregunté a los empleados, pero nadie lo había visto. Al pasar revista a mi tráiler, en el asiento del copiloto encontré un collar antiguo, con las iniciales de un perro que murió en un accidente en aquella misma llanura hacía años. Desde entonces, creo que ese animal, o su espíritu, volvió para protegerme de un destino fatal. Continuamos con el siguiente relato. La curva del lamento. Señor Williams, reciba mi saludo. Soy Inés, ama de casa y conductora novata. A veces llevo el auto de mi esposo para hacer compras o recoger a mis hijos de la escuela. Nunca fui amante de las carreteras, menos aún de conducir en la noche. Sin embargo, tuve que hacerlo una vez y fue suficiente para vivir la peor experiencia de mi vida. Eran las 10 de la noche y salí tarde de casa de mi madre. Mi hijo pequeño estaba enfermo y lo había llevado a que mi madre lo cuidara mientras yo hacía diligencias. De regreso, tomé un atajo que atraviesa una zona montañosa, donde hay una curva peligrosa conocida por los lugareños como la Curva del Lamento. Decían que mucha gente había muerto allí, pues el asfalto se vuelve traicionero con la humedad de la montaña. Manejé con extremo cuidado, pero de pronto vi la silueta de un hombre a un costado de la carretera. Al pasar junto a él, sentí como si algo chocara contra mi parabrisas. Estacioné de golpe, presa del pánico, creyendo que lo había atropellado. Bajé a revisar, pero no había nadie. Solo estaba la carretera vacía y la niebla densa cubriéndolo todo. Retomé la marcha, con el corazón acelerado. A los pocos minutos, justo en la curva, sentí que algo se aferraba al copiloto. Miré de reojo y vi una mano sobre el tablero, sin cuerpo aparente. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No supe qué hacer, así que seguí manejando rezando en silencio. Ya cerca del final de la curva, oí un susurro en mi oído. «Frena, por favor, frena». Grité y apreté los frenos. El auto derrapó y quedó a centímetros de caer por un barranco sin barandas. Si no hubiese frenado, me habría precipitado al vacío. Luego,
Vi que la mano fantasmal ya no estaba. Solo quedó un leve rastro de humedad sobre el tablero. Esa noche me enteré de que en ese mismo lugar, un hombre había muerto tratando de advertir a una conductora para que frenara en la curva cuando los frenos de ella fallaron. Ninguno sobrevivió al accidente. Desde entonces, se cuenta que su espíritu vaga por la curva para evitar más tragedias. Y, a pesar del terror que sentí, le estoy eternamente agradecida por haberme salvado a mí y a mi hijo que venía dormido en el asiento trasero. Continuamos con el siguiente relato. Ecos en la vieja estación. Señor Williams, ¿qué tal? Habla Germán, estudiante de antropología. Lo que voy a relatar no sucedió precisamente en una carretera, sino en una antigua estación de tren abandonada a la que llegué viajando por el país en mi motocicleta. En mi afán de investigar sitios históricos, supe de esa estación clausurada hace más de 50 años, cuyos rieles se oxidaban en medio de la maleza. Llegué al anochecer, pues el camino era largo y accidentado. Monté una pequeña tienda de campaña y me dispuse a explorar las ruinas a la mañana siguiente. Pero esa misma noche, cerca de las 3, escuché un silbato de tren. Me pareció absurdo, pues ya no pasaba ningún ferrocarril por allí. Sin embargo, el silbato sonó de nuevo, acompañado de un ruido que recordaba el traqueteo de vagones. Salí de mi tienda y me dirigí a los vestigios de la estación. Para mi asombro, vi luces como de faroles antiguos junto a un andén fantasmagórico. Un tren se detenía y bajaba gente vestida con ropajes de mediados del siglo pasado. Parecían no darse cuenta de mi presencia. Atónito, me acerqué para ver más de cerca, y en ese momento todo se volvió silencio, como si hubieran apagado un proyector. No quedaba nada, solo el murmullo del viento entre los rieles oxidados. Volví a mi tienda, tratando de convencerme de que había sido una alucinación. A la mañana siguiente, mientras investigaba la historia local, encontré un relato sobre un accidente ferroviario ocurrido en esa estación. El tren descarriló y murieron decenas de pasajeros. Desde entonces, se dice que sus almas siguen recreando el trayecto interrumpido cada noche, repitiendo una llegada que jamás los dejará ir. Esa noche, señor Williams, comprendí que existen fuerzas que nos trascienden. Y aunque el sitio no es una carretera en el sentido estricto, el camino que lleva hasta allí resulta solitario y casi maldito. Desde esa noche no puedo oír el silbato de un tren, sin recordar esos ecos del pasado que vi con mis propios ojos. Continuamos con la siguiente historia. Voces en la línea fronteriza. Señor Williams, le habla Denise, oficial de migración. Trabajo en un puesto fronterizo donde las carreteras se vuelven polvorientas y los camiones pasan con mercancía a diario. El calor es asfixiante y, por las noches, el silencio es solo interrumpido por los grillos y el zumbido de postes de luz. Hace un par de meses me tocó cubrir un turno nocturno. Cerca de las 2 de la madrugada, vi un carro detenerse al borde de la garita. El conductor, un hombre desesperado, dijo que buscaba a su hermano, quien supuestamente había cruzado la frontera de forma ilegal. Sin embargo, algo en su forma de hablar me inquietó. Parecía más una historia de ultratumba que un asunto migratorio. El hombre me contó que había recibido una llamada de su hermano pidiéndole ayuda. Logró rastrear la señal, y esta provenía justo de la carretera que pasa por nuestro puesto. Lo extraño es que su hermano había muerto un año atrás, al intentar cruzar por el desierto. Pensé que podía ser una broma macabra o una confusión. Le pedí que se calmara y que me mostrara la llamada perdida. En su celular había un número, efectivamente, el de su difunto hermano. Tomé la patrulla para acompañarlo a la zona que indicaba el rastreo. Condujimos por una carretera en mal estado, con la arena del desierto acumulándose en los costados. De pronto, el celular del hombre volvió a sonar. Lo puso en altavoz y escuchamos una voz agónica, casi irreconocible, que repetía: «No me dejes, tengo sed, ayúdame».
El hombre lloraba, sin creer lo que estaba pasando. Detuvimos la patrulla en un punto exacto donde el GPS marcaba la señal. Bajamos y, alumbrándonos con linternas, encontramos una cruz improvisada con el nombre del hermano del sujeto. Él se lanzó a cavar desesperado como si pensara encontrarlo ahí vivo. Lo contuve, pero en ese instante se levantó un viento hiriente y creí oír un quejido que salía de entre las ráfagas de arena. Fue algo tan angustiante que, hasta la fecha, me pregunto si aquella llamada no era más que el espíritu del hermano intentando despedirse. Volvimos a la garita y la señal desapareció del teléfono. Desde aquella noche, las patrullas reportan interferencias extrañas en ese tramo. Muchos oficiales han descrito lamentos o voces pidiendo agua en mitad de la nada. Creo, señor Williams, que no solo vigilamos migrantes, sino también almas que no encontraron descanso. Continuamos con la siguiente historia. El carro abandonado en la niebla. Queridos oyentes, ¿cómo están? Les saluda Daniel, trabajador de auxilio mecánico. Tengo un relato que aún me quita el sueño. Una madrugada recibí la llamada de un automovilista que pedía asistencia en un tramo muy solitario. Decía que su carro había quedado atascado y que no podía ver nada por culpa de la niebla. Salí en la grúa y, al llegar a la ubicación indicada, efectivamente encontré un auto viejo, estacionado en la orilla. Al acercarme, toqué la ventana para avisar que había llegado. Para mi sorpresa, que el carro estaba vacío. No había rastro del conductor. Extrañado, revisé la matrícula y la introduje en mi sistema. Era la placa de un vehículo reportado como siniestrado 3 meses atrás, donde falleció la conductora. La confusión me invadió. Pensé que podía ser un caso de suplantación o un auto robado. Abrí la puerta. Dentro, había un celular sobre el asiento. Sonó en ese instante y reconocí la voz de la misma mujer que me solicitó el auxilio. Aturdido, respondí algo así como: ¿dónde se encuentra? Su auto está vacío. Ella, con un hilo de voz, contestó: estoy aquí, atrás. Volteé de inmediato la mirada, esperando ver a alguien en la parte posterior, pero no había nadie. Solo la densa niebla cubriendo todo. Recorrí el área con la linterna y vi huellas de pisadas que se perdían hacia un barranco. Comencé a llamar en voz alta, sin obtener respuesta. Finalmente, subí el carro a la grúa para llevarlo. Mientras conducía de regreso, noté a través del retrovisor una figura en el asiento trasero de la grúa. Se distinguía la silueta de una mujer con la cabeza gacha. Me quedé helado, a punto de salirme del camino. Cuando estacioné para ver qué ocurría, ya no había nadie. Pero me invadió un cansancio extremo, como si algo hubiera drenado mis fuerzas. Al llegar al taller, el auto pareció desvanecerse. Nunca encontré explicación. Lo único que conservo es el historial del servicio en mi teléfono, donde figura la llamada y la ubicación exacta. Esa historia me marcó profundamente, señor Williams. Ahora, cada que recibo un reporte en carreteras con niebla, me pregunto si no será ese mismo espíritu clamando por ayuda. Continuamos con el siguiente relato. El rancho de las sombras. Señor Williams, le escribe Miriam, agente de ventas que recorre zonas rurales para ofrecer maquinaria agrícola. Una de mis rutas más complejas es la que atraviesa la región de la Sierra Alta, repleta de caminos de terracería y antiguos ranchos semiabandonados. Hace unos meses me vi forzada a quedarme en un rancho llamado La Escondida, pues mi camioneta se averió al anochecer. El lugar parecía sin habitantes, pero al llamar a la puerta salió un hombre muy anciano, apoyándose en un bastón. Me dejó pasar a cambio de una pequeña suma de dinero para pasar la noche. Su rostro era adusto y se notaba que no recibía visitas con frecuencia. La casa estaba prácticamente en penumbras, iluminada por velas. Apenas me ofreció un catre junto a la chimenea. Cuando me disponía a dormir, escuché pasos suaves en la parte superior. Subían y bajaban por las escaleras, acompañados de murmullos ininteligibles. Creí que sería alguna otra persona del rancho, pero el anciano me había asegurado que vivía solo. Cerca de la medianoche,
Me levanté a investigar. Subí con sigilo y, al asomarme a una de las habitaciones, vi varias siluetas grises, como sombras, moviéndose en círculo alrededor de una cama. Sentí pánico, pero no podía apartar la vista. Parecía una especie de ritual fúnebre. De pronto, vi la figura de una mujer acostada, con semblante pálido y el anciano parado a su lado, sujetándole la mano. Parpadeé confundida. En un pestañeo todo cambió. La habitación estaba vacía y cubierta de polvo. Bajé corriendo, aterrada, dispuesta a huir, pero el anciano me esperaba en el zaguán. Con lágrimas en los ojos me dijo que no me preocupara, que esas sombras eran su familia que murió en un incendio hacía años, y que a veces aparecían repitiendo aquella noche trágica. Nunca dormí realmente. Al amanecer, logré poner en marcha mi camioneta y me alejé sin volver la vista atrás. Hasta el día de hoy, no sé si todo fue una especie de ilusión causada por el cansancio y el miedo, pero algo me dice que ese rancho está atado a un sufrimiento que persiste entre sus paredes. Y yo, señor Williams, aprendí que en estas carreteras solitarias no solo te topas con gente viva, sino también con la historia trágica de quienes partieron. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente tanda de historias aquí, en Carreteras de la Oscuridad. La bestia de la presa. Buenas noches, señor Williams. Reciba un saludo de parte de Mateo, un trailero que hace rutas por la sierra, y de vez en cuando por un lago artificial que abastece de agua a varios pueblos. Siempre he sido de los que prefieren conducir solos, pues así me concentro mejor y aprovecho el silencio de la carretera. Sin embargo, hubo una noche en que mi soledad se convirtió en un martirio. Me dirigía a una presa ubicada en un recodo bastante remoto. Tenía que llevar provisiones y equipos de mantenimiento para los trabajadores que allí laboran. El lugar era tan aislado que mi empresa me advirtió que ni siquiera esperara señal de teléfono. Atravesar esas curvas en la oscuridad, con el espejo retrovisor mostrando la carretera casi infinita tras de mí, me generaba un nerviosismo inusual. Cerca de la medianoche, me sorprendió ver a un hombre parado a la orilla de la presa, alumbrado apenas por mi luz alta. Parecía un vigilante, o eso pensé. Así que frené por curiosidad. Cuando bajé la ventanilla para preguntarle algo, él me dijo con una voz opaca que por favor no me acercara más, que esa noche la bestia estaba suelta en las aguas. Con el corazón inquieto, quise saber si estaba en peligro. El sujeto, de semblante pálido, me dijo que no debía alarmarme si escuchaba gruñidos o chapoteos extraños, que lo verdaderamente peligroso era detener el camión cerca del agua. Le di las gracias y avancé, mientras lo veía desvanecerse en la penumbra. La presa se encontraba a pocos kilómetros, y, al llegar, me percaté de que no había nadie que recibiera la mercancía. Estacioné el tráiler y salí con mi linterna. El silencio era abrumador, roto solo por el leve sonido del agua contra las paredes de hormigón. De pronto, escuché un gruñido profundo, casi un ronquido subacuático. Se me heló la sangre. Apunté la linterna al lago artificial y juraría que vi dos ojos rojos brillando en la superficie. Intenté convencerme de que sería algún reflejo o un animal común, pero el gruñido volvió a sonar, más fuerte. Retrocedí y tropecé, cayendo de espaldas. Fue entonces que noté un olor fétido, como a descomposición, y empecé a oír un chapoteo frenético, como si algo gigantesco se moviera en el agua. Desesperado, corrí de regreso al camión y encendí el motor. De la presa salió una forma oscura. Parecía un reptil enorme o algo parecido. Se erguía a medias sobre un terraplén y podía distinguir un hocico abierto. Aceleré sin pensarlo, dejando la carga abandonada y sintiendo el corazón retumbando en los oídos. Conduje hasta que los primeros rayos del sol iluminaron el camino. Solo entonces me atreví a detenerme y respiré con algo de calma. Al día siguiente volví con el supervisor de la empresa y algunos guardias. No encontramos ni rastro de aquella bestia. Todo parecía tranquilo,
como si nada hubiese pasado. Sin embargo, me sorprendió descubrir que nadie en la presa había visto o escuchado nada extraño esa noche. No sé si aquello fue un ente sobrenatural o un animal desconocido. Lo cierto es que, desde aquella experiencia, el espejo retrovisor me da escalofríos cuando paso cerca de cualquier cuerpo de agua, y jamás volví a dudar de las advertencias que me hiciera aquel hombre en la orilla de la presa. Continuamos con el siguiente relato: el tren solitario. Muy buenas noches. Soy Juliana, administradora de transportes, y quiero compartir algo que me quitó el aliento. Hace un año, el gobierno local decidió reactivar una antigua vía ferroviaria que atraviesa zonas boscosas. Mi labor fue inspeccionar cada tramo y elaborar un reporte de viabilidad. Yo solía ir en mi automóvil, siguiendo los rieles desde la carretera adyacente. En un atardecer brumoso, me detuve en un punto en el que los árboles casi cubrían las vías. Todo lucía fantasmagórico bajo la luz mortecina que se filtraba entre las ramas. Ajusté mi cámara para tomar fotografías y así dejar constancia del avance o deterioro. De pronto, escuché un pitido de tren, largo, nostálgico. Me sorprendió, porque sabía que ninguna locomotora debería estar en funciones por esa vía. Caminé unos metros siguiendo el ruido, sin apagar el motor de mi coche. El pitido sonó de nuevo, más claro. Me acerqué a un puente de metal desgastado. Entonces lo vi. Un tren color gris, con vagones viejos y ventanas polvorientas, avanzaba lentamente por los rieles. Atónita, sostuve mi cámara. Aunque no tomé ninguna foto en ese primer instante, quise ver quién lo conducía, o si había algún pasajero. Lo más extraño fue que, al enfocar por fin y disparar la cámara, el tren parecía desvanecerse como si fuera humo. Me quedé sin respiración y corrí hacia la carretera para tratar de ver si continuaba por la curva siguiente. Pero cuando llegué, no había nada. El pitido aún resonaba en mi mente, provocando un eco inquietante. Regresé a mi auto y revisé las fotos. En una de ellas se distinguía una silueta borrosa de vagones y una débil estela de luz. Sin embargo, nada más concreto. Aún así, reporté lo ocurrido a mis superiores, quienes se limitaron a tomarlo como un efecto óptico o un error de iluminación. Pero una persona mayor, que trabajaba en mantenimiento ferroviario, me contó que hacía décadas ese tren había descarrilado y que se perdió un vagón entero con sus ocupantes. Hay quienes afirman que en los anocheceres de niebla se repite aquel trayecto fallido, apareciendo ante la gente que, como yo, deambula por esa zona. Desde entonces, tengo un respeto supersticioso por esa antigua vía. Algunas noches, al conciliar el sueño, imagino el pitido lastimero anunciando que el tren fantasma pasa una vez más. Dudo que los planes de reactivación ferroviaria tengan éxito. Pocas semanas después de mi inspección, el proyecto se detuvo por falta de fondos. Quizás sea mejor que esa vía repose en el olvido, con su tren solitario vagando sin destino. Continuamos con la siguiente historia: la muñeca del arcén. Buenas noches, señor Williams, le escribe David, conductor de autobuses de larga distancia. Recuerdo una noche sofocante, el aire pesado y una atmósfera casi irreal. Conducía por un tramo poco transitado, cerca de una zona urbana abandonada. Era tarde y mi autobús iba casi vacío. Solo había 2 pasajeros dormitando en los últimos asientos. En un momento, mis faros iluminaron algo en el arcén. Me pareció ver a una niña sentada, con la mirada perdida. Me sobresalté, pues no es normal encontrar niños solos a esa hora. Frené un poco más adelante y eché marcha atrás. Cuando volví a mirar, vi que no era una niña, sino una muñeca grande, con ropas viejas y el cabello desaliñado. Tenía la cara arañada y los ojos de cristal. Decidí bajar y retirarla del camino, no fuera a causar un accidente a algún conductor distraído. Al acercarme, sentí una brisa helada, algo totalmente opuesto al calor que hacía. Cuando estiré la mano para tomar la muñeca, se me erizó la piel. Sentí como si algo respirara a mi lado.
Giré la cabeza, pero no había nadie. La agarré de un brazo y, en ese instante, escuché un susurro extraño, casi un lamento que decía: «Mamá». Me quedé congelado, incapaz de soltarla o de seguir sosteniéndola. Fue como si la voz viniera de la propia muñeca. Tragué saliva y con todo el coraje la arrastré hasta el autobús para depositarla en la parte baja, en el maletero que se usa para equipaje. Subí de nuevo, arranqué y continué mi ruta, intentando calmarme. Pero en cada curva, en cada bache, sentía ese susurro repetirse en mi cabeza: «Mamá». No quise asustar a los dos pasajeros, así que guardé silencio y procuré llegar cuanto antes a la parada final. Al fin, llegamos a la terminal. Los pasajeros bajaron. Me acerqué a revisar el maletero, dispuesto a deshacerme de la muñeca. Sin embargo, cuando abrí la compuerta, encontré un espacio completamente vacío. Ni rastro de la muñeca. Me invadió un escalofrío tan fuerte que tuve que sentarme en la banqueta, convencido de que estaba perdiendo la razón. Días después, hablé con un compañero que hace la misma ruta. Me confesó algo aterrador. También había visto esa muñeca de aspecto macabro, y en su caso la encontró sentada en uno de los asientos vacíos, hablando con la voz de una niña. Me juró que cuando él intentó botarla a un contenedor de basura, la muñeca desapareció como si nunca hubiera estado allí. No tengo una explicación clara. Pienso que, quizás, pertenece a algún suceso trágico, como un accidente donde una niña perdió la vida y su espíritu deambula aferrado a ese juguete. Desde entonces, paso con temor por ese tramo, esperando no volver a encontrar la muñeca del Arsén y su siniestro susurro pidiendo a su mamá. Continuamos con la siguiente historia: la curva de los 3 hombres. Buenas noches, soy Karina y trabajo en reparto de medicamentos a farmacias de distintos poblados. Una noche me tocó regresar tarde por un desvío lleno de curvas pronunciadas. A eso de las 11, mi GPS falló, la señal se perdió y quedé a merced de un camino sin luz, con solo los reflectores de las curvas como guía. En una de esas curvas estrechas, mis luces iluminaron algo espantoso. 3 hombres parados casi en medio de la carretera, como si no tuvieran miedo a ser atropellados. Frené de golpe, con el corazón en la garganta, y bajé la ventanilla para reclamarles. Uno de ellos levantó la mano, pálido, con los ojos vidriosos, y murmuró: «No nos dejes». Me bajé, preocupada de que fueran accidentados o algo así. Al acercarme, vi que tenían ropas manchadas de lo que parecía barro o sangre seca. Les pregunté si necesitaban ayuda, pero se limitaron a mirarme con rostros demacrados. Empezaron a caminar hacia mí, y sentí un miedo irracional. Fue un impulso regresar corriendo a mi vehículo, pero no me moví. Con voz temblorosa les dije que podía llevarlos al siguiente pueblo, que subieran. A medida que nos acercábamos a la camioneta, noté que uno cojeaba y otro tenía la cabeza ladeada, en un ángulo antinatural. Ellos subieron en silencio. Comencé a conducir, intentando no mostrar pánico. Al mirar por el retrovisor interior, me di cuenta de que sus ojos eran opacos, como si no hubiera vida en ellos. Llegamos a una parte más abierta del camino, con un letrero que anunciaba un pueblo a 10 kilómetros. Me armé de valor y les pregunté sus nombres. El que estaba detrás de mí murmuró: «Éramos compañeros, en la mina». Luego emitió un gemido que resonó en mi cabeza. De pronto, sentí un golpe sordo en la parte trasera de la camioneta. Miré por el espejo y, en lugar de los 3 hombres, vi asientos vacíos. Una bruma se filtró por las ventanas, nublándome la vista. Me detuve con la respiración agitada. Bajé para revisar, pero no encontré absolutamente nada. Al día siguiente conté lo sucedido a una persona del poblado cercano. Me explicó que hacía años, 3 mineros habían muerto en un derrumbe y su camioneta se estrelló en aquella curva cuando intentaban huir de la montaña. Desde entonces, muchos dicen haberlos visto pedir aventón a media carretera.
repitiendo una escena que jamás concluyeron en vida. Y así, señor Williams, supe que algunas almas quizás siguen atrapadas en la última decisión que tomaron, rogando a la oscuridad que alguien las saque de ese camino fatídico. Desde aquel día, evito esa curva de los 3 hombres. Continuamos con el siguiente relato. Sombra en el espejo retrovisor. ¿Qué tal, oyentes? Les saluda Franco, trailero con ruta internacional. Llevo 2 décadas al volante y he experimentado cosas imposibles de explicar. La más perturbadora ocurrió en la carretera que cruza un extenso desierto. Era pleno mediodía, un calor sofocante. Conduje durante horas hasta que empecé a sentir la vista cansada. Paré en un costado para beber agua y refrescarme un poco. Cuando me disponía a continuar, vi algo reflejado en el espejo retrovisor. La silueta de una mujer sentada en la parte posterior del tráiler, como si estuviera enganchada a la plataforma. Me bajé para ver si alguien se había colado, pensando que tal vez era una persona en problemas. Sin embargo, detrás no había nada ni nadie. Retomé el viaje, intentando convencerme de que se trataba de un espejismo. Un par de kilómetros más adelante, volví a ver esa figura en el retrovisor. Lucía un vestido claro y el cabello largo, peinado de forma muy antigua. Tenía la mirada perdida, y su presencia me generaba una opresión en el pecho. Sentía un temor creciendo, pero no podía detenerme a cada rato. Continué conduciendo, mirando la silueta cada tanto en el espejo. Siempre la misma postura, siempre esa mirada fría clavada en mí. Empecé a rezar en voz baja, algo que ni siquiera suelo hacer. Unos minutos después, el motor del tráiler comenzó a fallar. Tuve que orillarme. Cuando abrí el cofre, noté que un cable del sistema eléctrico estaba sobrecalentado. Alguien debía arreglarlo, pero el calor del desierto era insoportable. Busqué mis herramientas y, con toda la paciencia, revisé el daño. Mientras tanto, no dejaba de voltear a ver el remolque. Me parecía escuchar un murmullo femenino, como una voz susurrante. Arreglé la avería lo mejor que pude. Subí otra vez a la cabina y, antes de arrancar, eché un último vistazo al retrovisor. La mujer seguía allí, solo que ahora su rostro se distinguía con claridad. Pómulos marcados, ojos hundidos. Sentí un horror indescriptible cuando noté que esbozó una ligera sonrisa. Aceleré con fuerza para alejarme de ese lugar, aunque parte de mí temía que estuviera llevándola conmigo a donde fuera. Después de varios kilómetros, la silueta se desdibujó hasta desaparecer. Llegué por fin a una gasolinera, y un mecánico local me dijo que cerca de ese punto había muerto una joven hace medio siglo, varada en medio del desierto sin agua ni ayuda. Desde entonces, decían, su espíritu se aferraba a los vehículos que cruzaran la zona. No sé si logré liberar mi tráiler de su presencia, o si ella simplemente decidió soltarme. Desde ese día, siempre reviso mi espejo retrovisor con recelo, temiendo volver a ver esa sombra con vestido claro, sentada en silencio, esperando. Continuamos con la siguiente historia. El peón de la madrugada. Saludos, señor Williams. Soy Lorena. Trabajo entregando suministros agropecuarios en rancherías aisladas. En una ocasión, tuve que llevar semillas a un rancho muy lejano, cuya única vía de acceso era un camino de tierra mal señalizado. Salí de madrugada para llegar antes de que el sol estuviera en su punto más alto. Recorrí kilómetros sin ver un alma. Alrededor de las 4 de la mañana, mis faros iluminaron una caseta junto al camino, donde parecía haber alguien sentado. Detuve el vehículo, curiosa, pues no esperaba encontrar a nadie tan temprano en un lugar tan apartado. Era un hombre con ropa de peón, muy gastada, y un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda o si esperaba a alguien, murmuró que estaba de guardia. Le ofrecí llevarlo hasta el rancho, pero me respondió que su labor era vigilar a los que pasaran, por si llevaban mala intención. Aquello me pareció extraño, pero no vi rastro de maldad en él, así que seguí mi camino. Avancé unos kilómetros y sentí que el motor empezaba a calentarse.
Al no haber talleres cercanos, decidí parar en un claro y revisar. Mientras estaba en eso, noté que la temperatura del motor bajó de golpe, como si alguien hubiese abierto el radiador correctamente, pero yo ni siquiera lo había tocado aún. En ese momento, se oyó un crujir de ramas. Me giré y vi al mismo peón que había dejado atrás, parado a pocos metros, observándome en silencio. Le pregunté cómo se las había arreglado para llegar tan rápido, pero guardó silencio. Se quitó el sombrero y me mostró un rostro curtido con cicatrices y una mirada profunda. Con un ademán, me indicó que mirara debajo del motor. Al hacerlo, encontré una gran mancha de aceite que se había estado filtrando. Si no la reparaba, el motor podía reventar. Me impresionó su gesto de advertencia. Cuando alcé la vista para darle las gracias, ya no estaba. Me invadió un escalofrío. Revisé la zona, pero no había nadie. La única forma de que hubiera desaparecido tan rápido era internándose en la maleza, pero apenas había matorrales bajos. Lo habría visto de alguna manera. Tras lograr un arreglo provisional, conseguí llegar al rancho. Le conté al encargado lo que pasó, describiendo al peón. Con la cara descompuesta me contó que era probablemente el espíritu de un antiguo trabajador, muerto en la carretera tras una emboscada de cuatreros años atrás. Decían que su espíritu velaba para que ningún inocente resultara dañado por la maldad de la zona, o por un simple desperfecto mecánico. A partir de ese día, cada madrugada que salgo a repartir, enciendo el motor y miro a mi alrededor, preguntándome si ese peón aparecerá de nuevo, dispuesto a prestar ayuda sin pedir nada a cambio. Continuamos con el siguiente relato: la procesión silenciosa. Señor Williams, un saludo. Soy Antonio, exmilitar retirado que suele viajar para visitar compañeros en diferentes cuarteles. En uno de esos viajes, me tocó atravesar una región montañosa durante la noche. El camino era angosto y lleno de curvas, rodeado de acantilados y árboles retorcidos. A eso de la medianoche, el cielo se cubrió de nubes y empezó a soplar un viento tan helado que costaba creer que estábamos en época calurosa. Manejé con precaución, pues conocía la fama de esas curvas. De pronto, al girar en una curva cerrada, me topé con lo más insólito: un grupo de unas 10 personas, todas vestidas de negro, avanzando en fila india por la orilla. Llevaban velas encendidas y sus rostros reflejaban una palidez casi cadavérica. Parecía una procesión fúnebre. Detuve el auto para no atropellarlos. Abrí la ventanilla y les pregunté si necesitaban ayuda. Ninguno respondió. Simplemente seguían caminando, con la mirada fija al frente. El viento no apagaba sus velas, lo cual me resultó inquietante. Decidí no insistir y avancé lentamente junto a ellos. Unos metros después, el primer individuo de la fila se detuvo y levantó la vela hacia mí, como señal para que parara. Así lo hice. El resto del grupo también se detuvo. Sentí un escalofrío cuando vi sus ojos oscuros y vacíos. El del frente se acercó a mi ventana y susurró: «No sigas. Aquí perecieron muchos como tú». Me quedé en silencio, sin entender a qué se refería. En ese instante, supe que algo muy extraño pasaba. Entre todos, no se oía ni un paso ni un roce de ropa, como si flotaran. Abrumado por el pánico, metí primera y aceleré, esquivando a la procesión con cuidado para no golpearlos. Después de rebasarlos, miré por el retrovisor y descubrí que la carretera estaba completamente vacía, iluminada solo por la tenue luz de mis faros. Conduje sin parar hasta llegar a un puesto de control militar, donde me encontré con un viejo conocido. Le conté mi experiencia y su rostro reflejó reconocimiento. Me confió que aquella procesión se aparecía algunas noches, pues en ese tramo había ocurrido un desastre natural tiempo atrás, un derrumbe que sepultó a un grupo de peregrinos que viajaban a pie. Desde entonces, se decía que seguían caminando por la montaña, advirtiendo a los vivos sobre los peligros de la ruta. Aunque he sido militar y he visto cosas duras,
Jamás me había enfrentado a un suceso tan fuera de lo normal. Ahora, cada que paso por caminos solitarios, rezo por no encontrarme de nuevo con esa procesión silenciosa que parecía marchar hacia un destino que ya no existe en este mundo. Continuamos con la siguiente historia. Los guantes en el arcén. Buenas noches, oyentes. Me llamo Florencia y trabajo como paramédica en una ambulancia que cubre emergencias en carretera. He visto múltiples accidentes, pero no fue en un servicio donde viví mi experiencia más escalofriante, sino regresando de uno. Era una noche helada. Habíamos atendido un choque múltiple y, tras dejar a los heridos en el hospital, mi compañero y yo volvíamos a la base. De pronto, divisamos algo que nos pareció un cuerpo tirado. Frenamos la ambulancia de inmediato. Bajamos con linternas y la camilla lista por si había alguien lesionado. Nos llevamos la sorpresa de que no había nadie, solamente un par de guantes de cuero muy viejos sobre un charco de agua turbia. Aquello era raro, pues alguien nos debió haber llamado si había un atropello o algo semejante. Sin embargo, no encontramos signos de sangre ni ropa. Mi compañero, sumamente exhausto, quiso dejarlo así y marcharnos. Pero yo tuve la corazonada de mirar debajo de un puente colindante. Al hacerlo, sentí un escalofrío. Percibía una presencia, como si algo me observase. Grité para ver si había alguien que necesitase auxilio, sin respuesta. La atmósfera se volvió tan opresiva que corrí de vuelta a la ambulancia. Nos alejamos unos pocos metros cuando escuchamos un golpeteo en la puerta trasera de la unidad. Nos detuvimos otra vez, pensando que alguien se había subido a la fuerza. Abrimos y apuntamos la linterna, pero dentro no estaba más que nuestro equipo médico. Solo notamos los guantes de cuero que ahora aparecían sobre la camilla, aunque juraría que los dejamos en el arcén. El corazón se me aceleró. Mi compañero, pálido, me dijo que era imposible que esos guantes hubieran llegado solos. Los arrojó al asfalto, un tanto asustado, y arrancamos rumbo a la base sin mirar atrás. Al llegar, en el compartimento de primeros auxilios, aparecieron de nuevo los guantes. Fue como si estuvieran siguiéndonos. Esa noche no pegué ojo. Al día siguiente, hablé con un veterano paramédico que me confesó haber escuchado rumores de un espíritu errante relacionado con un antiguo paramédico que murió en servicio en esa carretera. Según la historia, sus guantes de cuero eran su amuleto de suerte y, al fallecer en un accidente, nunca los recuperaron. Se decía que su espíritu sigue llamando la atención de quien pasa, intentando que no lo olviden. No sé si eso sea cierto, pero jamás volví a ver los guantes después de aquella noche. Tal vez, al llevarlos en la ambulancia, satisfacimos de alguna forma la necesidad de ese espíritu de ser transportado a un lugar más seguro. Cada tanto, me estremezco al pensar que algo tan trivial como unos guantes abandonados pueden encerrar una historia tan trágica. Continuamos con el siguiente relato. La carretera sumergida. Saludos, señor Williams. Soy Elías, inspector de obras civiles. Hubo un proyecto en mi región que consistió en desviar una carretera, porque el cauce de un río iba a inundarla tras la construcción de una represa. Una noche, decidí visitar el lugar donde la vieja carretera quedaría sumergida, para tomar fotos del estado final, antes de la inundación total. Conduje hasta casi la orilla de lo que ya era un pequeño embalse. El asfalto se sumergía suave en el agua, como si fuera un camino hacia las profundidades. Eran aproximadamente las 10, y la luna se reflejaba sobre la superficie, dándole un aspecto fantasmal. Apagué el motor para escuchar el silencio. De pronto, oí un murmullo, como voces en el agua. Bajé y me acerqué con mi linterna. Fue entonces que vi algo estremecedor. Las siluetas de varios vehículos, sumergidos, parecían flotar justo bajo la superficie. Podía ver la forma de un auto familiar, una camioneta antigua y hasta el tráiler de un camión. Me quedé petrificado, sin comprender. Un anciano de la zona me había contado que, en el pasado,
Ocurrieron accidentes en esa carretera cuando llovía demasiado, y algunos coches eran arrastrados al río. Tal vez esos restos eran los que yacían allí, pero lo inquietante fue ver que las luces de esos vehículos parecían encenderse por un instante, parpadeando, como si quisieran salir a la superficie. Retrocedí asustado y tropecé. Al caer, introduje un brazo en el agua. Sentí un escalofrío, y juraría que una mano helada me rozó los dedos. Me incorporé de un salto, sin dejar de mirar esas sombras iluminadas al fondo. Luego, salió una voz tenue desde la orilla, como un lamento ahogado. «Llévanos a casa». Subí corriendo a mi coche, encendí y di marcha atrás con prisa. El agua se agitó, generando pequeñas olas, como si algo estuviera intentando emerger. Conduje alejándome en la noche, sintiendo un nudo en la garganta. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol disipó parte de mi miedo, regresé con un equipo de inspección. Nadie vio nada anormal. El agua estaba turbia y no se apreciaba ningún vehículo, ni tampoco luces. Solo la punta de la carretera sumergida asomaba. Comparto esto para advertir que, tal vez, esas almas atrapadas en sus autos no han encontrado la paz, y en las noches claras, sus faros siguen buscando una ruta que ya no existe, esperando algún incauto que se acerque demasiado. Desde entonces, prefiero no aventurarme solo a carreteras en proceso de inundación. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. La casa del peaje antiguo. Saludos cordiales. Soy Gildardo, supervisor de peajes. Hace un par de inviernos, me enviaron a revisar una vieja caseta de cobro que llevaba años fuera de servicio. Se rumoreaba que por ese sitio aparecían luces raras en las noches, e incluso se escuchaban voces de gente discutiendo precios de peaje que ya no existían. Fui a inspeccionar de madrugada, no por gusto, sino por el horario de mi turno. Al llegar, encontré la caseta polvorienta, con la barrera oxidada y algunos cristales rotos. Encendí mi linterna y entré al pequeño cubículo donde antes se recibía el dinero. El aire se sentía viciado, y un olor a cigarro rancio me provocó náuseas. Mientras tomaba fotos del interior, sentí un golpe repentino en la ventanilla, como si alguien hubiese lanzado una moneda. Me asomé y no vi a nadie. Salí para revisar el exterior y volví a oír el sonido metálico de monedas cayendo. Me invadió el escalofrío, pensando que tal vez algún viajero nocturno jugaba una broma. Pero no había vehículos ni faros encendidos en varios kilómetros a la redonda. De pronto, escuché voces que parecían de un distante pasado. ¿Cuánto es la tarifa? Pase, pase, siga rápido. Era como un eco que resonaba en el pasillo del tiempo. Di un paso afuera y, en la penumbra, alcancé a divisar la sombra de una fila de carros. Un hombre con chaleco reflectante se inclinaba hacia las ventanas de esos supuestos vehículos, cobrando dinero. El cabello se me erizó. Apunté mi linterna y toda la imagen se borró. Solo quedé yo, con la luz temblorosa. No pude soportar quedarme más tiempo. Regresé al cubículo para recoger mis cosas, y al girar hacia la puerta, vi un antiguo recibo tirado en el piso, fechado 30 años atrás, con una firma irreconocible y un monto en monedas que ya ni circulan. Al volver, conversé con un jubilado que conocía bien esa caseta. Me confirmó que en la década del 80 hubo un lamentable suceso, un choque múltiple en la fila de autos que esperaban pagar el peaje, con saldo de varias víctimas fatales, incluyendo al cobrador que estaba en turno. Desde entonces, los pobladores decían escuchar monedas y voces por las noches. Ahora creo que aquel cobrador sigue cumpliendo su labor en un plano distinto, cobrando peaje a almas que transitan esa carretera, o recordando una rutina que no supo dejar atrás. Desde ese día, me resulta imposible ver una caseta antigua, sin pensar en esos ecos de un trabajo que continúa en la oscuridad. Continuamos con el siguiente relato. Los pasos en el viaducto.
Señor Williams, buenas noches. Soy Carolina, maestra rural. Mi historia transcurrió durante una época en la que debía cruzar un viaducto solitario para llegar a la escuela en la que daba clases. El viaducto era alto, con las paredes de concreto marcadas por grafiti, y un río turbio corría debajo. Un día terminé mis labores al anochecer, así que me tocó cruzarlo en penumbras. A mitad del camino, empecé a oír pasos acelerados que resonaban con eco. Miré atrás y adelante, sin ver a nadie, pese a que el sonido era claro, como botas corriendo. Intenté mantener la calma, pero mis nervios crecían a cada golpe de pisada resonante. De pronto, sentí una presencia detrás de mí, un leve roce en mi hombro, como si alguien me hubiera empujado. Me volví con el corazón en la garganta y no hallé a nadie. Escuché una especie de risa entrecortada que me revolvió el estómago. Apuré mis pasos, casi corriendo hacia la otra punta del viaducto, pero los pasos que resonaban parecían acercarse cada vez más, hasta que sentí que casi me pisaban los talones. Era como si tuviera un perseguidor invisible. Sin pensarlo, salté la barrera de contención y me orillé, pegada a la pared lateral, para dejarlo pasar. Entonces, vi algo borroso, una sombra sin rasgos que corría a toda velocidad. Se detuvo a apenas 2 metros de mí, y luego se arrojó al vacío, desapareciendo en el río oscuro de abajo. Me quedé paralizada, sin comprender qué acababa de presenciar. Respiré hondo y corrí hasta la salida del viaducto. Un campesino que vendía frutas en un puesto me vio con el rostro desencajado y me ofreció agua. Cuando le conté, me dijo que ese puente tenía fama de empujar a la gente a saltar. Había múltiples suicidios registrados allí, y varios testigos afirmaron escuchar pasos o ver sombras que repetían el trágico momento de lanzarse. Esa noche dormí con la luz encendida, reviviendo la escena en mi mente. Esa sombra corriendo con desesperación para arrojarse. Al día siguiente pedí un cambio de ruta. No quería volver a cruzar el viaducto sola. Aún hoy, cuando por alguna razón paso cerca, evito mirar hacia él. Siento un escalofrío al pensar que, tal vez, los pasos que se oyen son los de almas en pena, recreando su última decisión, y que esa risa cortante es la confirmación de un tormento del cual no pueden escapar. Continuamos con la siguiente historia, el lamento del canal. Buenas noches a todos. Soy Arturo, repartidor de productos lácteos. Mi historia tuvo lugar en una carretera que discurre paralela a un canal de riego. Solía pasar por allí de madrugada, cuando el paisaje es apenas una franja oscura a mi derecha. Una vez, en plena madrugada, me vi obligado a frenar bruscamente. Una mujer estaba parada en medio de la carretera, de espaldas, como hipnotizada mirando el canal. Bajé apurado, temiendo que pudiera arrojarse. Al acercarme, noté que vestía ropas antiguas, tal vez de varias décadas atrás. Le hablé en voz baja para no asustarla. Ella volteó ligeramente el rostro, y pude distinguir unas facciones desencajadas, con lágrimas que parecían brillar en la penumbra. Sin decir palabra, caminó hacia el borde del canal. La seguí para sujetarla, pero cuando me acerqué, ya no estaba. Busqué con la linterna, pensando que habría caído al agua, pero no había ni una ondulación. Desaparecida en cuestión de segundos. Aturdido, regresé a mi vehículo. Al ponerlo en marcha, un lamento estremecedor surgió del canal. Era un quejido largo, lleno de dolor. Se me puso la piel de gallina. Sentí que ese lamento me perforaba los oídos. Arranqué y conduje lo más rápido que pude hasta salir de esa zona. Cuando conté lo ocurrido a un amigo de infancia, él me relató una tragedia antigua. Una joven embarazada que, al ser abandonada, se arrojó al canal. Desde entonces, varios conductores aseguraban ver a una mujer llorando en la orilla, con gestos de angustia. Muchos decían oír sus quejidos entre las corrientes del agua, especialmente en las noches de luna menguante. Desde esa noche,
Cada vez que paso por ese canal, miro a los costados con el corazón en un puño. Y más de una vez, creo haber escuchado un tenue llanto, como un eco triste arrastrado por la brisa. No hay día que no me pregunte si realmente la ayudé en algo, o si aquella alma sigue atrapada en su dolor, lamentándose una y otra vez en el canal oscuro. Continuamos con el siguiente relato. La mujer en la cabaña del monte. Buenas noches, señor Williams. Soy Samuel, guardaparques en una reserva natural. Aunque la mayor parte de mi trabajo consiste en vigilar senderos y caminos forestales, en algunas temporadas debo recorrer una carretera interna para inspeccionar cabañas aisladas. Una noche, recibí la alerta de que una cabaña mostraba luces encendidas, a pesar de que debía estar deshabitada. Subí a mi camioneta y conduje por el camino de tierra entre pinares altos. Al llegar, vi la puerta entreabierta y un candil que oscilaba en el interior. Me asomé y no encontré a nadie, pero escuché pasos en la planta superior. Subí con cautela usando mi linterna. Me encontré con un corredor estrecho que daba a varias habitaciones. En una de ellas, noté un reflejo de luz amarillenta. Entré y hallé a una mujer joven, con un vestido blanco sencillo, sentada frente a un espejo antiguo. Se cepillaba el cabello con expresión ausente. Sorprendido, pregunté qué hacía allí, pues esa cabaña estaba clausurada. Ella me miró por el espejo, con unos ojos tan tristes que me encogieron el corazón. Me dijo con voz baja: «Él prometió volver. Aún lo espero». Antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció frente a mis ojos. Regresé a la planta baja, asustado. El candil seguía allí, pero la llama comenzó a menguar hasta apagarse. El silencio era abrumador y el aire se tornó helado. Corrí a la camioneta y, al emprender la marcha, sentí que algo golpeó mi ventanilla. Miré y vi la mano pálida de la mujer, apoyada contra el vidrio. Grité y ella desapareció con una ráfaga de viento. Al otro día consulté los registros de la reserva. Descubrí que en esa cabaña vivió una pareja de recién casados. El esposo salió una noche de tormenta por provisiones y nunca regresó. Las malas lenguas decían que encontró otra mujer en el pueblo, pero otros afirmaban que murió en un derrumbe del camino. La esposa lo esperó hasta enloquecer y, finalmente, se quitó la vida frente al espejo de su habitación. Desde entonces, el personal de la reserva afirmaba ver una luz por las noches y escuchar pasos. Algunos habían visto a la joven frente al espejo, repitiendo el mismo ritual de peinar su melena. Ahora sé que esa cabaña alberga un pesar infinito y que su espíritu aún espera el retorno de un amor que no llegó jamás. Continuamos con la siguiente historia. El auto que no frena. ¿Qué tal, oyentes? Mi nombre es Luis y hago trabajos de mecánica a domicilio para conductores varados. Cierta noche, me pidieron que auxiliara a un carro supuestamente sin frenos en una carretera que bordea un precipicio. Me dirigí al punto indicado, pero el conductor nunca me llamó. Llegué cerca de medianoche y lo único que encontré fue un automóvil detenido a la orilla, con las luces encendidas y el cofre abierto. No había señales de choque. Bajé de mi unidad y me acerqué para revisar. Al asomarme, el motor estaba intacto y las pastillas de freno parecían en buen estado. Llamé en voz alta, suponiendo que el conductor estaría cerca, pero nadie respondió. Cuando me dispuse a anotar los datos del vehículo, oí pasos en el pavimento. Me giré y vi un hombre con rostro desencajado, que murmuró algo como: «No frenó, no frenó». Se desplomó al suelo y corrí a ayudarlo. Sin embargo, al llegar a su lado, no había nadie. Se había esfumado. Confundido, iluminé con mi linterna el acantilado, temiendo que hubiera alguien más herido abajo. Lo único que vi fue oscuridad y la sensación de un viento tétrico subiendo desde las rocas. Cuando regresé al auto, los faros parpadearon hasta apagarse. De nuevo, no había indicios de que fuera un desperfecto real. Con nerviosismo,
Revisé la guantera para identificar al dueño y llamar a emergencias. Allí encontré un viejo recorte de periódico. Hombre muere al caer por un precipicio tras fallar frenos. Familia desaparecida. La foto del recorte mostraba exactamente el mismo modelo de auto. La fecha era de varios años atrás. En ese instante, oí un estruendo, como un derrape violento detrás de mí. Me di la vuelta y vi el mismo auto, ahora en movimiento, precipitándose a gran velocidad hacia el borde. Grité sin poder hacer nada, esperando un choque, pero al parpadear, me descubrí de nuevo parado junto al auto estacionado y callado. Tembloroso, decidí que era mejor largarme. Al arrancar mi vehículo de auxilio, escuché un susurro que decía: «Ayuda a mi familia». Me quise convencer de que era mi imaginación, pero sentí un dolor punzante en el pecho. Conté lo sucedido a la policía local, y se limitaron a decir que en ese tramo, a veces, el auto del accidente aparecía de forma fantasmal. Así, comprendí que posiblemente aquel hombre intenta que alguien repare los frenos para evitar la tragedia que ocurrió. Desde entonces, esa carretera me parece un lugar de pena infinita, donde un auto y su conductor repiten un derrape fatal. Continuamos con el siguiente relato. El anciano del violín. Señor Williams, reciba mi saludo. Soy Marlene, y hace años fui vendedora ambulante. Viajaba por distintas rutas en un automóvil pequeño, llevando mi mercancía a varias ciudades. Una noche, tomé un atajo por recomendación de un lugareño. No había luna. La oscuridad era casi total, salvo por los faros de mi auto. En una curva, distinguí una figura a un lado del camino. Un anciano encorvado, sosteniendo un violín bajo el brazo. Me sorprendió, pues era insólito verlo en medio de la nada. Decidí parar para preguntarle si necesitaba un aventón. Él levantó la mirada y esbozó una sonrisa forzada, dando a entender que sí. Subió al asiento trasero y guardó su violín con cuidado. Mientras avanzábamos, se escuchaba un crujir extraño, como si el violín se moviera solo. El anciano guardaba silencio. Al cabo de unos minutos, noté que su respiración era irregular, casi como un jadeo. Le pregunté si se sentía bien. Me respondió que estaba algo viejo para estar en esas carreteras, y que no quedaba mucho para él en esta vida. Continuamos sin más palabras. Al rato, me pidió que me detuviera en un recodo, indicando que allí vivía. Miré alrededor. No había casas, solo árboles y una cerca rota. Antes de bajar, el anciano me dio las gracias y, con un gesto suave, empezó a tocar el violín por escasos segundos. Esa melodía era tan triste que me hizo sentir un nudo en la garganta. El hombre salió del auto y se adentró en la arboleda. Mantuve el motor encendido unos instantes, intentando ver si había una vivienda. De pronto, una ráfaga de viento azotó los árboles. El anciano desapareció entre las sombras, y el violín quedó suspendido en el aire por un segundo, o así me pareció, antes de desvanecerse. Sobra decir que salí de allí a toda prisa. A la mañana siguiente pregunté a la gente del pueblo más cercano si conocían a un anciano violinista. Todos dijeron que no, excepto un señor que recordaba a don Nicolás, famoso en su juventud por tocar en bailes y fiestas. Pero había muerto muchos años atrás, atropellado por un camión justo en ese recodo del camino. El violín se perdió en el accidente y nunca lo hallaron. Tras escucharlo, sentí escalofríos. El lugar que él llamó su casa era, en realidad, el sitio de su muerte. Me pregunto si ese breve trozo de melodía que me regaló fue una forma de despedirse o de recordar sus mejores días. Aún hoy, a veces despierto con aquellas notas tristes resonando en mi mente. Continuamos con la siguiente historia. El caballo blanco en la encrucijada. Buenas noches, oyentes. Soy Ignacio, ganadero, y chofer ocasional cuando transporto mi ganado de un rancho a otro. Una madrugada, mientras conducía mi camión con algunos animales, tuve que detenerme en una encrucijada de terracería para revisar un neumático que perdía aire. Mientras estaba agachado, oí un relincho,
grave y potente. Me incorporé esperando ver algún caballo suelto. Efectivamente, a unos metros había un hermoso caballo blanco, con el pelaje brillante incluso en la penumbra. Parecía mirarme fijamente. Me acerqué despacio para ver si tenía dueño o si traía una marca. El caballo se dejó acariciar, casi con mansedumbre. Me sorprendió no encontrarle ninguna marca de rancho. Decidí llevarlo temporalmente, para evitar que se perdiera o fuera arrollado, y así buscar a su propietario. Cuando abrí el remolque, los otros animales se agitaron, como si percibieran algo extraño. El caballo, en lugar de tranquilizarlos, pareció provocarles pavor. Al final, logré introducirlo, pero noté que se movía sin hacer ruido, como si sus cascos no tocaran el suelo. Retomé el camino. A los pocos kilómetros, el caballo comenzó a patear el remolque con desesperación, generando un estruendo. Orillé el camión para ver qué pasaba. Al asomarme, me encontré el remolque vacío. Ni rastro del caballo, ni puerta forzada. Solo mis animales, temblando y acorralados en un rincón. Sorprendido, recorrí la encrucijada buscando huellas. Nada. Le conté a mi compadre, que conoce leyendas de la región. Él me habló de un caballo blanco fantasma que aparece en noches de luna nueva, en esa misma encrucijada. Atrae a la gente para que lo siga y, a veces, conduce a destinos fatídicos. Una mujer del pueblo vecino recordó que su abuelo le contaba de arrieros que siguieron a ese caballo, esperando domarlo, y jamás volvieron. Desde entonces, me pregunto qué habría pasado si hubiese seguido con el viaje sin detenerme. Quizás el caballo desapareció porque no logré caer en su embrujo. Lo cierto es que cada vez que debo cruzar esa encrucijada, siento un nudo en el estómago, y mis animales se ponen nerviosos, como si percibieran algo. Es un recordatorio vivo de que en caminos polvorientos también hay entes que se manifiestan, adoptando la forma de un ser tan noble como puede ser un caballo, pero cargando un misterio imposible de explicar. Continuamos con el siguiente relato. La luz cenicienta. Señor Williams, un gusto saludarlo. Soy Rebecca, taxista en una ciudad costera. Aunque la mayoría de mi trabajo es urbano, una noche recibí una solicitud de recoger a alguien en un poblado cercano, casi media hora de carretera bordeando la playa. El cielo estaba encapotado, y tras cierto punto, la niebla marina lo cubría todo. De pronto, en mitad del camino, vi una luz cenicienta como un faro muy pequeño. Pensé que era una bengala de emergencia, así que bajé la velocidad. Fue ahí cuando noté que la luz se acercaba, flotando a ras del suelo. Estacioné, algo alterada, para ver si alguien pedía auxilio. Bajé con mi linterna y no vi a nadie, solo esa luz pálida moviéndose entre la bruma. De pronto, oí pasos descalzos chapoteando en charcos imaginarios y un quejido doloroso. La luz se detuvo y la forma de un niño salió de la niebla, mirando hacia mí con la mano extendida. Me quedé helada. El niño tenía el pelo mojado y la ropa pegada al cuerpo, como si acabara de salir del mar. Se llevó un dedo a los labios y emitió un shh, pidiéndome silencio. De pronto, sentí que el aire se enfriaba y un silbido agudo sonó entre las rocas de la playa. El niño se giró hacia la luz flotante y ambos se desvanecieron en la niebla, como si alguien hubiera apagado un interruptor. En ese momento, recordé haber escuchado historias de un niño que desapareció en la costa, atrapado por una corriente traicionera, sin que pudieran rescatarlo. Se rumoreaba que en noches de niebla aparecía un pequeño farol, asociado a su espíritu. Me quedé unos minutos ahí, sin creer lo que había visto. Aún con el corazón agitado, regresé a mi taxi y seguí hacia el poblado. Al llegar, no había nadie que esperara mi servicio. La llamada jamás se concretó. Regresé a la ciudad con la sensación de que todo fue un engaño para atraerme a la orilla. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo costero en noches brumosas, miro con temor, esperando no volver a ver ese farol ceniciento que anuncia la presencia del niño errante, y me pregunto si su alma busca ayuda
o simplemente repite su última tarde, jugando sin saber que el mar lo reclamó para siempre. Continuamos con la siguiente historia: la furgoneta del silbido.